saludó, vuélvele a darle el saludito, dígale buenos días, qué bonito estás, qué bonita estás, bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno verle, qué bueno saber que está aquí con nosotros. Si aún hay niños acá, no se olviden que tienen que pasar a la escuela dominical. De todas maneras, también salude a los niños que estén a su lado. También déle el saludito a su niño, a su niña, y también pueden pasar a la escuela dominical. Antes que todo, quiero hacer una pequeña cuña, y es que, ¿cuántos saben que es necesario que nuestros niños conozcan de Jesús? ¿Sí es necesario? También, ¿cuántos saben que necesita que haya un maestro, una maestra indicada para que los niños conozcan de Jesús? Amén. Por eso queremos extenderle de parte de la iglesia, del ministerio infantil, quienes sientan y tengan la vocación de enseñanza, que quien quiera enseñar desde sala cuna hasta principiantes, es decir, desde los mesecitos, 8 meses, 6 meses, hasta los 6, 7 años, 7, 6 años, que quieran enseñar a los niños, usted diga, heme aquí, Señor, yo quiero ir, y por favor se acerque a mí o a la pastora Sonia o a la pastora Teresa y diga, yo quisiera enseñar. Ay, pero no estoy preparado. No importa, nos vamos preparando. Lo importante es que usted tenga amor por los niños, sea una persona comprometida con el Señor, y también que usted haya leído la palabra, que usted también sepa de Biblia y podamos nosotros ayudarle e instruirle. Ya que, ay, que me falta escuela de formación. Bueno, vamos haciendo escuela de formación mientras también vamos aprendiendo a enseñarle a los niños. Entonces, abro la convocatoria para quienes desean en su corazón ser maestro de escuela dominical, que pueda estar acá cada domingo para poderle enseñar a los niños, se le hace la invitación. Entonces, ya saben, se pueden acercar a mí, a la pastora Teresa, a la pastora Sonia para decir, yo quisiera enseñar. No sé cómo, pero yo quisiera enseñar. ¿Listo? Ahí estamos para poder servir a los niños. Amén. Vamos a la palabra del Señor, vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Y vamos a ver dos personajes importantes que nos presenta la palabra acá en los primeros capítulos. Se trata de dos personajes, uno llamado Ana, una mujer, y otro llamado Elí, un sacerdote. Vamos a ver la vida de esos dos personajes, pero venimos con el tema de, ¿cuál es el tema de este trimestre? Tomando decisiones firmes para mantener la libertad en Cristo. Entonces vamos a ver qué decisiones tomaron Ana y qué decisiones tomó el sacerdote Elí en medio de su vida, en medio del proceso para poder tener una libertad, para poder tener un estilo de vida conforme a los mandatos del Señor. En el Antiguo Testamento aún Cristo no se había revelado a nosotros, sabemos que eso pasa en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento estaba la ley del Señor. Ellos tenían la posibilidad de conocer al Señor y más Elí era un sacerdote de Dios, estaba más cerquita de Dios. Pero vemos esos dos personajes. Quiero que primero miremos a Ana y con eso, si usted está anotando, vamos a escribir el título de la palabra en esta mañana y es, tus decisiones cambian tu vida y la de otros. Las decisiones que tú tomes pueden cambiar tu vida, pero también la de los demás, la de los otros. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Pero pregúntese usted ahí donde está. Hasta el día de hoy, las decisiones que usted ha tomado ha cambiado su vida y la de su familia para bien o para mal. ¿Qué decisiones hasta hoy usted ha tomado que pueda haber afectado su vida y la de su familia? ¿Para bien o para mal? Piénselo ahí un momentico. Analicemos nuestra vida hasta el día de hoy. Y quiero presentarles a una mujer llamada Ana. Ya muchos sabemos que Ana, o hemos escuchado o leído que Ana hizo peticiones especiales. Ana sufría mucho porque no tenía un hijo, pero Ana, lo primero que hizo es que Ana dio pasos de fe. Ahí el primer libro de Samuel, capítulo 1, dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 2, perdón, capítulo 1, versículo 2.
Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahí está hablando del esposo, se llamaba Elcana. En ese tiempo, muchos años atrás, muchos años atrás, podían tener varias esposas. Ahora no, mis amados. Entonces, queridos varones, no. Una esposa. Marido de una sola mujer, dice la palabra, ¿sí o no? Las mujeres también no se salvan, las mujeres también deben ser esposas de un solo hombre, ¿no? Esto es por lado y lado. Pero en ese tiempo, hace muchos años, tenía el varón dos esposas, y si tenía para más, pues tenía más. Bueno, este hombre tenía sus dos esposas, pero una de ellas no tenía hijos, y esa mujer vivía muy triste, muy acongojada, porque no podía tener hijos. Lo importante para Israel y para las mujeres era poder tener descendencia. Para una mujer ser estéril en el tiempo de los israelitas era casi una deshonra, y se necesitaba poder tener descendencia. Para esto entonces Ana lo que hizo fue algo muy importante, y es hacer una petición a Dios. Dio un paso de fe, tomó una decisión, y es dar ese paso de fe. Dice en el versículo 9 del mismo capítulo, dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana decidió dar un paso de fe. ¿Y cuál fue ese paso de fe? Sabía que no tenía esperanza en cierta manera, era una mujer estéril, no tenía hijos, pero ¿qué hizo? Dio ese paso de fe, fue al templo y oró. Dice que oró con amargura. Yo me imagino que ese momento era: Señor, dame un hijo. Señor, te prometo que si me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Yo te daré lo que tú me das, yo te lo devolveré, pero por favor dame un hijo. Era un ruego, era algo desde su corazón, porque era con amargura, con mucho temor y temblor delante de la presencia del Señor, pero con mucho deseo de eso que no tenía. La primera decisión que Ana tuvo fue dar un paso de fe. Lo que no tenía en ese momento lo vio como si se fuera a dar. Aunque no estaba en el presente, ella sabía que entregando su corazón podía escuchar y tener una respuesta delante del Señor. Y aún añadió, teniendo fe de que si el Señor se lo daba, entonces ella daba a su hijo para que le sirviese en el templo. Y ojo, porque es una gran encargo que hace. Esto no era fácil. Imagínense usted desear tanto algo, que usted desee con todo su corazón que Dios se lo dé, pero a la misma vez le dice al Señor: Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego. Es una decisión radical, ¿cierto? Que lo que más desees se lo entregues al Señor. ¿Y qué más que los hijos? ¿Qué más que un hijo? Aquellas mujeres que han luchado tanto por quedar embarazadas y Dios les concede ese bebé, con cuánto amor, con cuánto anhelo y cuidado lo tienen y lo guardan. Y luego decir: Señor, yo te lo voy a entregar de todas maneras si me lo das. Es una decisión de fe, pero es grande este voto lo que Ana estaba haciendo con el Señor. No era pequeño, no era decir algo fácil. Ana tuvo ese paso de fe, esa decisión de orar al Señor, y decidió, desde antes de que el Señor le concediera, decidió entregárselo, darle lo mejor, darle su mayor deseo, entregárselo al Señor. Y esto nos habla de los pasos de fe que debemos tener cada uno de nosotros. Tú y yo hemos conocido al Señor, o lo estamos conociendo, estamos aprendiendo a caminar en medio de este camino del Evangelio. Pero hay decisiones que tenemos que tomar en fe, saber que hay cosas que no tenemos, pero que las podemos tener en el momento que vamos a la presencia del Señor. Y no hablo precisamente de algo material, sino de algo que anhelamos en nuestra vida, un cambio radical en nosotros, algo que deseamos, un hijo quizás. Pero debemos dar el paso de fe de que vamos a la presencia del Señor,
vamos a orar, vamos a buscarle, vamos a decir, Señor, lo que es imposible para mí es posible para ti. Lo que yo no puedo ver, lo que yo no puedo hacer, lo que para mí simplemente es inalcanzable, para ti es alcanzable. Es poder creer lo que Cristo hace en nuestra vida. Tener esa fe que sea inquebrantable, que nada la rompa, sino decir, Señor, quizás estoy quebrado porque anhelo, porque deseo algo y quizás no lo tengo, pero sé que tú me lo puedes dar. Sé que tú me puedes responder. Sé que tú lo puedes hacer en mi vida. Es imposible esta sanidad, pero tú lo puedes hacer. Para ti nada es imposible. Es dar ese paso de fe, es creer que el Señor lo puede hacer, es creer que en Él todo es posible. Es que hemos llegado a un tiempo en que quizás la inmediatez de ahora, todo es rápido, ¿no? El internet, queremos que nos funcione rápido, que nos llegue la plata rápido, que el traspaso del Nequi, ¿no? Para hoy mismo, todo ya. Y todo es tan inmediato que nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Y a veces la respuesta del Señor se puede demorar un poquito. A veces puede llegar inmediato. En momentos pueden pasar años. Pero la respuesta de Dios viene y viene con un proceso en el cual nos lleva a entender y a crecer en fe. A poder creer que el Señor de todo lo imposible lo va a hacer posible. Que el Señor Dios Todopoderoso nos va a traer la respuesta a nuestra vida. Pero hoy la invitación es como Ana. Toma la decisión y es dar el paso de fe. El paso de fe es ir a lo secreto. Ir a ese lugar donde tú te encuentras con Dios y decir, Señor, eso es imposible para mí, pero es posible para ti. Hoy tomo la decisión de soltar mis cargas, de soltar mi peso y pongo mi peso sobre ti, porque tú me dices que si yo llevo tu yugo, tú coges mi yugo. Yo me reposo sobre ti, yo descanso sobre ti porque tu yugo es fácil, Señor. Es poder entregar esas cargas. Demos el paso de fe. Y entreguemos eso que tanto anhelamos, tanto necesitamos o tanto nos cuesta delante de la presencia del Señor. Y yo estoy segura que el Señor va a traer una respuesta a tu vida. En lo personal, en la intimidad, en el secreto, cuando tú lo busques, vas a hallar la respuesta. No esperemos que venga la respuesta sin buscarla, porque a veces deseamos y anhelamos, pero no vamos al dador, al que realmente responde nuestra necesidad y nuestro caso Él mismo resuelve. Debemos ir como Ana fue delante del Señor a pedirle eso. Debemos ser nosotros, pedirle lo que necesitamos. Pero aún más, Ana fue un poco más allá, porque Ana caminó en fe. Ella creyó que el Señor lo iba a hacer. ¿En qué digo? Ana no solamente le dijo, Señor, dame un hijo, sino que Ana dijo, Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego. Ella creía que si el Señor se lo iba a dar, entonces ella le iba a entregar ese regalo más preciado a Él. Ella tenía fe de que sí iba a pasar, de que el Señor iba a responder. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra petición? ¿Qué es lo que estamos orando al Señor? ¿Y qué tanto estamos creyendo que el Señor nos lo puede dar? Que el Señor puede responder a esta situación. Que el Señor puede sanar, puede levantar, puede dar. Demos el paso de fe esta mañana. Para Ana era difícil, pero lo hizo. Y esa fe hizo que tuviera una respuesta. Versículo 17 al 20. En ese momento Ana estaba orando en el templo, estaba en un momento difícil, llorando, rogándole al Señor, y el sacerdote Elí la mira. Dice, oiga, esta mujer viene borracha acá a pedir. Esto es de mis palabras, ¿no? Pero el texto bíblico dice que él pensó que ella estaba ebria. En ese momento Ana le declara qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba viviendo y sintiendo. Y dice el sacerdote Elí en el versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Hubo respuesta de parte del Señor? ¿El Señor le dio algo imposible? Era imposible tener hijos para ella en ese momento. ¿Cuántos años habrá pasado Ana pidiendo o mirando cómo la otra mujer podía tener tantos hijos? Y ella anhelando tener a su bebé en sus brazos. Pero el Señor responde. El Señor responde y lo hace de una manera tan preciosa que tú te vas a sorprender cuando Él traiga respuestas sobre tu vida. Pero tu decisión hoy es dar el paso de fe. La segunda decisión que debes tomar, como Ana la tomó, fue ser obediente y agradecido. De nada sirve tener fe si no somos obedientes. Hace unos años, una consigna que tenía en un campamento de misiones que fui, la consigna decía: sin obediencia no hay bendición. Y qué importante es la obediencia en el camino de la fe. Porque podemos saber mucho de la palabra, podemos conocer todo lo que sea, podemos haber conocido desde pequeños, o aún, por ejemplo, yo que he estudiado mucho en cuanto a teología, o quizás ustedes que también han estudiado mucho la palabra. Podemos saber mucho, pero si no somos obedientes, lastimosamente no estamos siendo conscientes y consecuentes de lo que hacemos, hablamos, no lo vivimos. Y necesitamos ser obedientes. No solamente obedientes, sino también agradecidos. La palabra del Señor nos dice en el versículo 24 del capítulo 1, que después que lo hubo destetado, o sea, el niño, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué hizo Ana? Dios le dio su hijo, y dice que cuando lo hubo destetado, yo buscando la edad del destete era entre los 2 y los 4 años más o menos en el pueblo israelita. Imagínense en un niño de 4 añitos, suponiendo la edad máxima. Yo, mi Samantha, un ejemplo, 4 añitos, pues ahora tiene 4 meses. Pero que después de tanto anhelo, yo decir y llevarlo al templo y decirle al sacerdote: tómela. Yo oré por mi hija, yo te clamé por mi hija y hoy la entrego a que te sirva en el templo, porque yo hice mi voto al Señor. El Señor me la dio y yo se la entrego ahora a Él. ¡Qué duro! Un bebé de 4 años, 3 años, no sé cuánto tenía Samuel en ese momento, entre 2 a 4. Y la mamá que tanto anheló y tanto deseó entregó a su hijo. ¡Qué duro! ¡Qué duro entregar la mayor bendición que Dios te ha dado en tu vida! ¡Qué duro y qué difícil! A veces es difícil ser obediente. A veces nos cuesta, porque es algo que deseamos, que nos gusta, que anhelamos. En este caso era algo bueno, era el hijo de ella. Pero lo debía entregar al Señor, porque debía ser obediente al voto que le hizo al Señor. Mis amados, debemos ser obedientes a lo que le prometemos al Señor. Quizás no le hemos prometido a nuestros hijos, e incluso nuestros hijos le pertenecen a Dios. No es hablar de la vida personal, pero esto pequeño me pasó cuando nació Samantha. A mí me tocó ser intervenida por cesárea, por urgencia, y la niña la sacaron. Y yo pregunté: ¿la niña ya nació? Y me dijeron: sí. Dije:
¿y cómo nació? La médico que estaba ahí miró hacia el frente, me miró y me dijo, ahora la pediatra habla contigo, porque la bebé no había llorado. Mire, en ese momento se me pasó lo peor de mi vida en la cabeza, porque en el momento que yo quedé embarazada, yo le di gracias al Señor y le dije, Señor, gracias por esta bebé que está en mi vientre. Y le agradecí con mucha pasión al Señor. Pero en ese momento, que me miren al frente y que digan eso, para mí fue los momentos más horribles. Yo no sé si pasó 1 minuto o 10 minutos, no sé cuánto pasó, pero fue horrible. Hasta que escuché un pequeño gritico. A mí me volvió el alma al cuerpo, porque yo en ese momento oré, intercedí, dije todo lo que me sabía en el momento en mi cabeza, Señor, por favor, haz un milagro, ten el cuidado de mi hija, tú me la diste, no me la quites, por favor, Señor. Y ese momento fue muy difícil para mí, no sé cuántos minutos. Gracias a Dios la niña salió adelante y no era nada que no fuera solucionable. Pero si para mí ese momento fue difícil, esos pequeños minutos, y oré y dije, Señor, tú me la diste, no me la quites. ¿Cómo será decir, Señor, tú me la diste, yo te la entrego? ¿Cómo cambia la historia? Porque es más fácil decir, Señor, tú me la diste, no me la quites, a tú me la diste, yo te la entrego. ¿Cuántas bendiciones han venido a tu vida y quizás son buenas? Y poder decir, Señor, amo esto, pero es tuyo, yo te lo entrego. Y fue un momento difícil. Obedecer en momentos es difícil. Lo mismo que le pasó a Abraham, entregó a su hijo amado, pero por obediencia el Señor le entregó. Pero había bendición. En el caso de Abraham hubo bendición. Isaac vivió. En el caso de Samuel hubo bendición, porque esa obediencia que hizo Ana, que le entregó al templo, no estaba vivo, pero le entregó para que sirviera en el templo, no lo iba a volver a ver hasta 1 año. Dice la palabra que ya todos los años iba y le entregaba una túnica a su bebé. Cada año veía a ese anhelo, a ese deseo, cada año lo veía. Pero hubo bendición. ¿En qué hubo bendición? Ana no se quedó solita. En ese momento el Señor, ella que hizo al Señor, agradeció y le dijo, Señor, gracias. Gracias por eso que tú me has dado, hoy te lo entrego. Fue un gozo para Ana entregar a su hijo, porque cuesta entregar a los hijos al Señor. Pero qué bonito es entregar nuestros hijos al Señor. En este momento no lo vas a traer a que viva acá en la iglesia, ¿no? Pero que tú entregues a tu hijo al Señor es lo mejor que puede haber. Que consagres a tus hijos, que consagres a tus nietos, que le enseñes la palabra, que ellos vivan en la presencia del Señor. Cambia la vida, la descendencia es diferente, los anhelos son diferentes, pero la instrucción debe ser primordial en tu casa para poder entregar ese niño, esa niña al Señor. Quizás ya no lo lleves al templo, pero la responsabilidad ahora de papás es poderle predicar y hablar bien la palabra y a los niños, poderles instruirlos y enseñarlos correctamente, a los jóvenes, poder instruir y enseñar correctamente. Y si aún viven en tu casa, los adultos, poder enseñar e instruir correctamente, porque tu casa también es el templo del Señor. Allí es donde también habita el Señor, porque tú levantas oraciones, porque tú buscas al Señor diariamente. Allí donde estás tú cada mañana buscando al Señor, se convierte en templo. ¿Por qué? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Ahí habita el Espíritu de Dios. Pero tu casa debe ser una casa de santidad, una casa donde también el Señor habite, y los que habiten bajo tu techo también deben andar en búsqueda de santidad en el Señor. Ay, es difícil porque ¿quién los controla? Pero tu casa, y va a sonar muy antiguo, pero tus reglas. Si tú sigues al Señor, si tú honras al Señor, en tu casa debe haber una oración. Si tú sigues al Señor, si tú honras al Señor, tus hijos vas a enseñarle cómo buscarle a Dios. Ellos tomarán en su tiempo la decisión y ellos verán si siguen o no al Señor. Pero en cuanto a ti dependa, cada día tus hijos realmente deben ser instruidos. No estás entregando a tu hijo al templo físico, pero estás entregando a tu hijo, a tu hija,
todos los días en la presencia del Señor. Amado, no basta con decir, es que yo oro por mi hijo, por mi hija todos los días. No basta solo con eso. ¿Y por qué quiero ser tan clara? Porque ahora vamos a ver la otra historia. No basta solamente con decir yo oro por mis hijos, basta también con tú tener tus reglas y enseñarles en tu casa y poner límites en tu casa para que ellos sean bien instruidos. Vamos a la palabra, en eso a la obediencia y en ser agradecidos. Ana fue retribuida por esa obediencia. Ana no se quedó solita, ¿no? Porque sería como fuerte. Pidió por un hijo, ella lo entrega y ahora se quedó sin hijo. Pero dice la palabra en el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hubo respuesta de parte del Señor. El Señor la bendijo con mucho más hijos. Ese era el deseo de Ana, tener hijos. Tu deseo puede ser diferente, tu petición puede ser diferente, pero a falta de lo que ella le entregó al Señor, el Señor le bendijo con mucho más. Entrega lo que tú tienes al Señor. Entrega eso que más amas. Entrega a tus hijos al Señor. Entrega tu trabajo al Señor. Entrega la economía al Señor. Entrega tus necesidades al Señor. Entrégalo, descansa, reposa en Él. Deja que el Señor haga la obra, deja que el Señor se mueva conforme a su voluntad. Y tú camina en fe en esa respuesta. Sé obediente a lo que el Señor te pide. Si el Señor te está pidiendo hacer algo, cambiar algo, dejar algo, sé obediente y va a venir respuesta. El Señor va a traer respuesta. El Señor va a bendecir tu vida, pero toma tu decisión, camina en fe. Toma tu decisión, sé obediente, que esa obediencia y esa fe va a tener una respuesta. El resultado de todo de Ana fue su hijo Samuel, un hombre de Dios que ministraba en su presencia. Si leemos toda la historia de Samuel tenemos mucho que hablar, pero este hombre fue profeta, fue sacerdote, fue juez. Este hombre hizo muchas cosas en el pueblo. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que profetizaba, un hombre que se guardó para el Señor. Hubo respuesta de parte del Señor y una retribución para ella y también de bendición de la vida de Samuel. La decisión que tomó Ana de entregar a su hijo a Dios fue una decisión que fue en beneficio para ella. ¿En qué? Dios la bendijo con más hijos. Y en beneficio para su hijo, ¿con qué? Con un puesto de liderazgo en medio del pueblo de Israel, con un hombre lleno de la presencia del Señor que escuchaba la voz de Dios. Hubo bendición y esa decisión tocó a la generación de Ana. Sin embargo, ahora vamos a hablar de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Qué pasaba con este hombre? Elí era, por decir, el sumo sacerdote de aquella época. Y tenía 2 hijos. Esos 2 hijos se llamaban Ofni y Fines. Lo podemos ver en el primer capítulo. En el versículo 3. Donde me habla y menciona a estos 2 hombres. Dice, y todos los años aquel varón, hablando de Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Elí era el sumo sacerdote y Ofni y Fines, sus 2 hijos que también eran sacerdotes en el templo. Estos 2 hijos ministraban al Señor, ministraban las ofrendas. Su labor era recibir las ofrendas y ministrarlas delante del Señor.
Sin embargo, la palabra dice que la actitud de estos hombres era diferente, era una actitud fea. Miren el contraste. Ana era una mujer del común que adoraba a Dios, pero decidió entregar todo su hijo al Señor. Pero Ofni y Fines eran hombres que ya conocían, entre comillas, a Dios, porque habitaban en el templo. Eran hombres que crecieron desde chiquitos, escuchando la palabra, y su papá también era pues creyente del Señor porque era un sumo sacerdote. Él tenía la cercanía al Señor, él podía entrar al lugar santísimo, él podía estar delante del arca anualmente. Tenía una entrega mayor al Señor. Pero la palabra me dice que la actitud de ellos no era correcta. Eran hombres impíos que no conocían o respetaban a Dios. Y esto me lo dice en el capítulo 2, versículo 12 de Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es esto? Dos sacerdotes que no conocían al Señor. Dos hombres que ministraban dentro del templo que no conocían al Señor. Dos hombres que eran hijos del sumo sacerdote y no conocían al Señor. Y podemos darle palo a Elí en todo eso. Porque ¿cómo es posible que me hable la palabra que estos hombres eran impíos, o sea, no tenían piedad, no tenían entrega al Señor y no conocían al Señor en medio del templo? Qué fuerte nos habla, porque no es solamente de los sacerdotes, sino cuántas veces uno que está en el templo puede estar en el templo, pero puede no conocer al Señor, porque vive impíamente, porque vive no conforme la palabra del Señor, sino conforme una rutina. Venimos al templo, estamos chévere, pero no tenemos un compromiso delante del Señor. Elí, siendo padre de dos varones, tenía que tomar decisiones fuertes dentro del templo. Él tenía la capacidad de liderazgo para decir quién hacía las cosas y quién no. Y él podía tomar la decisión de retirar a sus hijos para que no hubiera el pecado dentro del templo, aunque era una deshonra para él, porque era deshonra, pero podía tomar la decisión de sacarlo. Sin embargo, esos dos hijos seguían ministrando delante de la presencia del Señor. ¿Qué hacían ellos? Sacaban primero la carne para ellos. Se comían la grasa. ¿Por qué la grasa? Ay, no, ellos no se cuidaban el cuerpo. Para el Señor la ofrenda era la grasa. Lo primero que se ponía ahí, se quemaba, era la grasa, porque la grasa era el olor fragante que subía delante de la presencia del Señor. La grosura le pertenecía a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Se la quedaban. Porque como era lo mejor para ellos en ese tiempo, ellos se la quedaban. Y Elí sabía todo lo que hacían los hijos. Dice también la palabra que los hijos dormían como las mujeres que estaban a la puerta del templo. Y Elí lo sabía y no le ponía tropiezo, no le era estorbo a sus hijos. La primera decisión mala que tomó Elí fue no poner tropiezo, no ser tropiezo para lo malo que hacían sus hijos dentro de su casa, dentro de la casa del Señor. Dice en el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Era grande el qué? El pecado. No era pequeño, no era algo simple, era grande el pecado que estos dos hombres cometían. En el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare al hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En ese momento, ¿qué hizo Elí? Le llamó la atención. Pero más adelante vamos a darnos cuenta de que no le puso tropiezo. Solamente les regañó. Les dijo, es malo lo que ustedes están haciendo. Pero él no actuó, no los quitó del templo, él no hizo nada para solucionar. Es tan fácil darle regaño, pero tan difícil poner reglas dentro de nuestra vida. Y no hablando solamente de los hijos, hablemoslo de nosotros. Nosotros que hemos ido caminando y leyendo la palabra, sabemos lo que está bien y lo que no está bien. Sabemos lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada. Sabemos cuál es la ofrenda que para el Señor es olor fragante. Nosotros dice la palabra que debemos ser ofrenda viva delante del Señor. Esa es nuestra labor, ser ofrenda viva y agradable delante del Señor. Pero ¿cuántas veces dejamos de ser esa ofrenda? ¿Cuántas veces nos menospreciamos como ofrenda y decidimos hacer lo que bien nos parece y no entregarnos realmente a Dios? Las decisiones que debemos tener en nuestra vida deben ser tan importantes para poder llevar una vida santa delante de Él. Usted y yo dice la palabra de Dios que somos sacerdotes, somos nación santa. El Señor nos dice y nos ha llamado a algo especial y como sacerdotes del reino del Señor debemos llevar una vida santa delante de Él. Sabemos que es lo bueno, sabemos que es lo malo y somos conscientes porque la palabra nos habla diariamente. No solamente en la iglesia, sino que cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra del Señor, ese reflejo nos habla de lo que es correcto y lo que no. ¿Y cuántas veces hacemos lo incorrecto? ¿Cuántas veces preferimos nuestro deseo y nuestro gusto por encima de ser agradables al Señor? ¿Y cuántas veces se permite en la familia que pasen cosas y entre comillas alcahueteamos por encima de agradar al Señor? Porque simplemente decimos, yo hablando y ya, eso va a pasar. Si yo hablo, esa persona entenderá. Si yo hablo, va a suceder. Pero debemos poner límites y hacer tropiezo para bien, para que las personas que viven bajo nuestra casa también adoren y honren al Señor. La palabra del Señor dice en el versículo 26, en contraste, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le habló claramente a Elí y el problema de Elí fue que honró más a sus hijos que a él. ¿Qué problema? ¿Cuántas veces en casas de nosotros puede pasar eso? Que se es permisivo con lo que los hijos hacen, sabiendo lo que el Señor dice que no está bien. Y yo les entiendo porque es complejo. Es complejo poner límites en una casa, llegar al punto de decir, si no se hace esto, entonces más bien busque su camino. Tengo un amigo pastor que le decía al hijo, usted en mi casa va a tener todo,
Pero si usted en algún momento quiere vivir en una vida desordenada, bien pueda, ahí está la puerta, se puede ir. Porque en mi casa honramos al Señor y acá yo no le voy a permitir ciertas cosas. Gracias a Dios el muchacho hasta ahora ha estado bien. Pero conozco a mi amigo y sé que él puede llegar al punto de simplemente decirle al hijo que se vaya de la casa. Porque él prefiere que en su casa haya honra delante del Señor. Y sé que es difícil para nosotros. Yo no puedo decir que es fácil. Pero, ¿qué podemos empezar a hacer? Es poder hablar, poder enseñarles a los hijos, a las personas con las que convivimos, poner reglas dentro de la casa. Usted sabe qué puede pasar en una casa. Usted sabe si hay un hijo que consume drogas, que usted puede decirle, acá adentro no se consume. Usted sabe de algún hijo o hija que viva, no sé, o tenga una vida sexual abierta y libre, usted puede decirle, en mi casa se respeta y no pasa eso. Hay cosas que usted puede poner límites dentro de su hogar y enseñarle a la persona con la que usted convive que su hogar se respeta, que su hogar es un hogar de honra, un hogar donde la presencia de Dios habita. Sé que es muy difícil como padres echar a un hijo de la casa. Es muy difícil. Pero sé que se puede poner límites y se pueden poner reglas dentro de un hogar para que se respete tu casa. Y tú mismo, si no tienes hijos, también puedes poner límites para que honres al Señor. Para que no se diga, porque Dios le dijo a Elí que honró más a sus hijos que a él. Pero que no te diga a ti, honra más tu cuerpo y tu vida que a Dios. Porque a veces honramos más nuestros deseos que lo que el Señor desea para nuestra vida. Honramos más lo que queremos y cuidamos más de lo que queremos en lugar de guardar la palabra del Señor y hacer lo que el Señor dice. Es complejo, pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos obedecer a lo que el Señor dice para nuestra vida. Lo difícil de todo eso, amados, es que venía una sentencia para toda la casa de Elí. Se la dijo el Señor, nunca más alguien de tu descendencia va a estar acá ministrando en el altar. La sentencia era, como honraste más a tus hijos que a mí, ahora nadie de tu descendencia va a estar en mi altar. Ahora nadie va a vivir en mi presencia. Recordemos, eran sacerdotes. Ellos debían ministrar en la casa del Señor. La línea sacerdotal de él debía estar presente allí. Sin embargo, por causa del pecado de Elí, ¿cuál fue el pecado de Elí? Honrar más a sus hijos que honrar a la presencia del Señor. Y eso lo llevó a ¿qué? A que simplemente más de su generación no estuviera ahí. Que el Señor no tenga que darnos un ultimátum en nuestra vida. Que el Señor no nos tenga que reprender de esta manera para poder obedecer. Sin embargo, Dios ahí le dio como un tiempo de espera para ver qué era lo que pasaba, y Elí no respondió y no acató la palabra del Señor. Él decidió seguir, que sus hijos siguieran así. Decidió seguir simplemente hablándoles y no poniendo límites, pero no actuó para que sus hijos cambiaran de rumbo. Quizás si él hubiera actuado de una manera diferente, su generación, alguno de sus nietos hubiese estado todavía en el templo ministrando, porque sobre sus dos hijos venía sentencia, pero le quedaban los nietos y algunos de esos nietos podían servir delante del altar, pero ninguno de su generación. El último de su generación fue llegado hasta el tiempo de Salomón y allí fue sacado de en medio del templo, ni siquiera pudo seguir ministrando. Entonces, amados, nuestras decisiones con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestra casa, los pueden afectar tanto para bien como para mal. Podemos ver por un lado una Ana que pudo honrar al Señor y aunque era también su hijo, lo entregó frente a un Elí que no honró al Señor y no entregó a sus hijos, sino que simplemente los aguardó, los cuidó, pero nunca los reprendió como debía ser. Nunca les puso tropiezo. La finalidad de eso simplemente fue la muerte de los hijos de Elí. Muerte de Elí. Y aún su nuera murió. Quedaron los nietos huérfanos.
Se levantó una generación que realmente estaba destinada a no seguir en el servicio del Señor. Y qué triste que por nuestras decisiones nuestra generación sea impactada para mal. Qué triste que por las decisiones que hayamos tomado nosotros en una vida, en la vida cristiana, de no seguir, de no honrar al Señor, pues toda nuestra descendencia pueda perderse, pueda andar en malos caminos. Qué triste que nosotros, habiendo gustado al Señor o muchas veces conocido a Dios, las personas que habitan en nuestra casa no lo conozcan y se pierdan. Y no hablemos de algo físicamente, porque acá en el mundo, mientras que tengamos esperanza, nos podemos rehabilitar y reconciliar con Dios. Pero no sabemos hasta cuándo es la esperanza de vida que tenemos. No sabemos en qué momento el Señor viene por nosotros o en qué momento el Señor nos lleva a cada uno. No sabemos. Entonces, ¿por qué podemos darle espera? ¿Por qué decimos siempre, no, mañana yo cambio, no, mañana le digo, no, mañana, mañana, mañana? Y la pregunta es, ¿habrá un mañana? ¿Habrá un mañana para tomar decisiones de cambio en nuestra vida? ¿Tendremos la oportunidad mañana? ¿Estamos seguros que mañana nos despertaremos? ¿Estamos seguros que nuestros hijos mañana se van a despertar? Mientras tengamos la vida y la posibilidad de enseñarle la palabra y la corrección en casa, por medio de las escrituras, hagámoslo. Ay, es que tu hija aún está pequeña. Sí, mi hija está pequeña. No sé qué posibilidades vengan más adelante, pero por ahora me encargo de mí. Por ahora quien tengo que corregirme es a mí. En este momento somos nosotros que primero debemos andar bien delante del Señor. Y también que nuestros hijos y nuestras generaciones hacen lo posible para que ellos también anden bien. Cada uno toma decisiones, sí, pero en lo que esté en tus manos, a tu alcance, hazlo en tu casa. Que ellos cuando crezcan, un día entenderán. Y si ya están grandes, oremos para que el Señor se revele a sus vidas y para que puedan comprender cuán hermosa es la salvación del Señor. Porque no es posible, amados, que las cosas de este mundo nos eviten andar en la libertad que Cristo nos ha dado. Cristo nos ha dado una libertad preciosa y debemos andar en ella, pero la libertad no es símbolo de libertinaje. Una libertad en Cristo es una libertad conforme a la obediencia del Señor. Y aquel que es libre en Cristo no es esclavo del pecado, porque muchos piensan que el libertinaje y el poder hacer lo que se quiera es la verdadera libertad. No, es la esclavitud del pecado que te tiene amarrado, nos tiene amarrados para no disfrutar la libertad que Cristo nos da. Lastimosamente para la vida de Eli, sus hijos no tuvieron un buen final, pero para la vida de Ana, sus hijos sí tuvieron un buen final, porque Ana sí decidió entregar una vida a Dios, pero Eli no decidió entregar la vida correctamente al Señor. Finalmente, Eli se resigna a lo que el Señor tuviese que hacer. Después de un momento en donde el Señor tiene una aparición preciosa a la vida de Samuel, le habla una palabra profética. Y la primera palabra profética que Dios le revela a Samuel es sobre la vida de Eli. Después de haberle hablado todas estas cosas y Samuel decirle a Eli lo que iba a pasar, dice el versículo 13. Dios le muestra a Samuel parte de la profecía y dice en esta parte, y le mostraré lo que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será jamás expiada, ni con sacrificio ni con ofrendas. Después Samuel le habla estas cosas a Eli y dice en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. A lo último Dios le dio como ese último ultimátum. Le habló por medio de Samuel, un joven. Le dijo toda la palabra profética. Le dijo, eso es lo que va a pasar. Porque simplemente no has estorbado a tus hijos. Va a venir esta desgracia sobre tu casa. Y lo tremendo es que Eli, resignadamente, o yo no sé cuál fue la verdadera actitud de Eli, pero sonó a resignación. Jehová es, Jehová haga lo que bien le parezca. Como simplemente, bueno, pues yo sé que ha pasado todo esto, pues que el Señor haga lo que quiera, pues es Dios. Sí, esa actitud en lugar, no sé qué hubiese pasado si Eli hubiese tomado una actitud diferente, si hubiese rogado a Dios y gritado al Señor y decirle, Señor, por favor, no, mi descendencia no, al menos mis nietos, guárdalos. No sé qué hubiera pasado, pero Eli simplemente, porque no le estorbó, dijo, bueno, que Dios haga como bien le parezca. Qué triste, amados, qué triste, que nosotros, nuestra actitud llegue a tal punto de que nos volvamos tan duros de corazón que digamos, bueno, que Dios haga lo que quiera con nosotros. Pues no cambiamos, mis hijos no han cambiado, que Dios haga lo que quiera con nosotros. Qué triste llegar a un endurecimiento de corazón y no tener una actitud de arrepentimiento.
Hoy Dios nos invita a que podamos tener decisiones sabias, decisiones que realmente impacten para bien la vida de nuestras generaciones y nuestra propia vida en el presente. En tus manos tienes todo lo posible para hacer. Haz tú lo posible humanamente, que Dios va a hacer lo imposible. Pero necesitamos actuar, necesitamos hacer y necesitamos entregarle una generación al Señor. Tu labor acá en la tierra debe ser instruir bien a las personas que están conviviendo contigo, a tus hijos, a tu familia, a quienes están allí. Has conocido al Señor, comparte del Señor. Haz tu labor correcta, vive correctamente al Señor. No seamos como Eli que digamos, pues bueno, Señor, haga como bien le parezca. Yo no pude, haga lo que usted quiera. Sino que tengamos una actitud de arrepentimiento y de decisiones para que no lleguemos a ese punto. Amén. Mire a la persona que está a su lado. Pónganse de pie, por favor. Y acérquese a una persona, la que está a su lado, la que está atrás, acérquese. Y pregúntele simplemente, sin que haya respuesta, sino pregúntele, dígale, ¿hoy vas a tomar decisiones? ¿Vas a tomar decisiones sobre ti? ¿Vas a tomar decisiones sobre tu casa? ¿Sobre tus hijos? ¿Sobre quién convive contigo? Y si has tomado decisiones, pon la mano acá en el hombro y dile, permíteme hoy orar por ti. Sin pena, acérquese a la persona, póngale la mano en el hombro y dígale, permíteme hoy orar por usted. Porque a veces necesitamos que alguien ore. Señor, permite que nuestra vida esté entregada a ti. Permite, Señor, que las personas, Señor, que están a nuestro alrededor vea que nuestra casa es una casa que sirve al Señor. Permite que podamos ser ejemplo de vida, una vida cristiana. Permítenos tener pasos de fe. Pasos, Señor amado, donde nos lleve a una certeza y una convicción de tu palabra. Permítenos, Señor, poder conocer. Y hoy oro por esa persona que está al lado. Hoy oro, Señor, para que tú seas ayudándole, trayéndole la fortaleza de vida, formándole en su casa. Ayúdale a las decisiones que esta persona debe tomar hoy. Pero ayúdale a que las tome hoy, porque no sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad. Ayúdale, Señor, a ser firme y radical entre sus decisiones y las decisiones que va a tomar sobre su familia. Ayúdale que si tiene hijos, para ayudar a corregir, tú le des la manera más sabia y más amorosa para ayudar a corregir. Pero que sea tropiezo para que sus generaciones no vayan a mal, sino que sus generaciones sean de bendición. Ayuda a tu hijo que hoy está a mi lado. Ayúdale y bendice su vida, bendice su caminar, bendice todo lo que hace, pero permita que hoy, Señor, puedan caminar en fe y pueda hacer lo correcto cada día delante de ti. Hoy, Señor, oro también por bendición sobre esa persona que ha hecho lo correcto, porque también hemos tomado decisiones correctas. Bendice, Señor amado, a esa persona que está a mi lado. Dile, Señor, bendícela. Bendícela porque las decisiones que ha tomado correctas, Señor amado, han sido por amor a ti. Bendícela, Señor. Da respuesta a su oración, a su deseo, a su anhelo. Da respuesta, Señor, a ese deseo. Por favor, responde y retribuye su fidelidad. Gracias por la fidelidad de mi hermano, de mi hermana en Cristo. Gracias porque le has permitido tener una fidelidad, Señor amado, una fe inquebrantable. Gracias, Señor amado, porque ha cuidado a sus hijos, a sus generaciones. Porque ha bendecido con tu palabra, Señor, las generaciones. Gracias, Señor, porque esta persona ha sabido corregir y poner tropiezo. Bendice, Señor amado, y ayúdales. Ayúdales, Señor amado, a poder seguir así, a poder crecer en fe y poder honrar, Señor amado, a toda, Señor, tu presencia. Padre, hoy queremos orar también, Señor, por la sanidad de Elizabeth Bonilla, Señor. Obra, Señor, en ella que está hospitalizada. Sé tú trayendo, Señor, una respuesta, un milagro sobre su vida, Señor. Obra allí en el hospital donde está, Señor amado. Sana completamente lo que tengas que sanar, Señor, y permite que haya un testimonio de fe, Señor, y de vida, Padre. Que tú seas obrando de manera sobrenatural, Señor, y levantándole de la condición en la que está hoy, Señor. Oramos todos en fe, Señor, creyendo que tú puedes obrar y hacer un milagro en la vida, Señor, de Elizabeth. Te agradecemos en esta mañana y honramos, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón para ti, para seguir en tu presencia. Queremos disponernos para seguirte honrando y adorando en esta mañana, Señor. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos han recibido esa palabra de bendición? Bueno, vamos a pasar a algo bien hermoso. Quiero que los que vamos a tomar hoy la cena, que es también ese